Las series reflejan la época en la que se desarrollan. Si bien esta frase siempre ha sido cierta, creo que nadie va a recordar que Friends se desarrolló en el gobierno de Bill Clinton, o que la razón por la cual despidieron de su trabajo a Jess the New Girl fue porque en ese momento el país estaba en crisis financiera en pleno gobierno de George Bush y que se extendió hasta el gobierno de Barack Obama. No fue hasta que Donald Trump lanzó su candidatura para ser presidente de los Estados Unidos que se desató una fiebre mediática y caótica. El mundo de las series, al igual que el mundo real, entró en la denominada Era Trump. Antes de entrar en este tema, sí quiero aclarar que no soy fan de Donald Trump y no estoy de acuerdo con sus políticas ni con sus discursos que incitan el odio. De hecho, creo que toda su estrategia es causar polémica y división. Este es un análisis muy trivial de Donald Trump como personaje mediático. Antes de que se lanzara a la política, Trump era un pintoresco multimillonario que exageraba incluso en sus propias hipérboles. Cuando sucedió el atentado del 11 de septiembre, llamó a una estación de televisión y en plena conversación mencionó que ahora sus edificios eran los más altos de Nueva York, luego que las Torres Gemelas colapsaran. Y es que Donald Trump siempre supo cómo funcionaban los medios. Sabía qué decir para que la conversación girara a su alrededor. Sabía cómo funcionaba la polémica. Hizo de su vida un espectáculo. Incluso fue dueño de un concurso de belleza, estrella de un reality show, hacía cameos en diferentes producciones, era mencionado en series populares y hasta participaba en Saturday Night Live. Entonces, ¿cómo terminó en la política? Se dice que la razón por la cual decidió postularse fue porque Barack Obama hizo un monólogo burlándose de él en la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne periodistas, políticos, celebridades y otros invitados especiales. Trump llegó al poder, entre otras razones, porque supo antagonizar a Hollywood, y hoy en día su posición es opuesta a todo lo que Hollywood representa. Para quienes no lo saben, Hollywood ha sido utilizado como una herramienta de propaganda suave para promover los intereses de los Estados Unidos a nivel internacional. Sin embargo, desde hace unos años se ha ampliado la brecha entre los intereses de Hollywood, quienes promueven una agenda más progresiva y de tendencia izquierdista, y los intereses de los políticos, que tienen una agenda más conservadora y son más de derecha. De nuevo, este es un análisis muy superficial. Desde el momento en que Trump anunció su candidatura, fue tomado como un chiste de mal gusto, hasta que comenzó a subir en las encuestas, y después el discurso cambió y la mayoría lo comenzó a ver como un peligro. Diversas producciones modificaron sus historias para incitar comentarios políticos, sociales y también para hacer una crítica, a veces directa y otras veces indirectamente directa, contra las políticas impuestas por la administración de Trump, además de abordar los dilemas y las secuelas de tener a un egocéntrico magnate en el poder. Pero entendamos algo, la gente no ve las series para ser sermoneados, la gente ve series para escapar de la realidad. Pese a ello, nadie pudo escapar de la era Trump. Desde los fake news, la interferencia rusa, hasta el 6 de enero, las series reflejaron una era que parecía haber concluido, pero que de algún modo regresará para una segunda temporada. Este es un breve repaso de la era Trump en las series. Se dice que el episodio The Waldo Moment de Black Mirror predijo la futura elección de Donald Trump. Este episodio sigue la vida de un comediante que presta su voz a un personaje animado llamado Waldo, que se burla de figuras políticas y termina siendo candidato. A medida que la popularidad de Waldo crece, el comediante pierde el control de su creación y ve cómo el personaje se convierte en un instrumento de manipulación. El episodio culmina con un futuro distópico en el que Waldo, controlado por fuerzas corporativas y políticas, domina la escena política. En ese tiempo, Black Mirror nos advertía sobre el riesgo de trivializar la política, algo que hizo Trump, pero también sobre las figuras populistas que podían llegar al poder, como lo hizo Trump, poniendo en peligro la libertad de un país. Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, utilizaba temas controvertidos y provocativos en sus historias con un propósito claro: provocar la reflexión sobre nuestra relación con la tecnología, la sociedad, la política y la condición humana. Pero de un tiempo a esta parte, la serie pasó a ser un espejo de una realidad surrealista. Por su parte, Russell T. Davies creó la serie Years and Years, que sigue la vida de la familia Lyons en Inglaterra a lo largo de un periodo de 15 años, comenzando en el 2019. Aquí vemos cómo las decisiones políticas, los avances tecnológicos, los cambios sociales y eventos globales afectan la vida de una familia cotidiana. En esta serie, el personaje de Emma Thompson es la combinación de Donald Trump y el entonces primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y ella llega al poder sin ningún tipo de plan y solo incitando el odio por los migrantes. En una de sus predicciones del futuro, Donald Trump saldría reelegido presidente. Quizás no acertaron en el año, pero sí atinó a que regresaría a la Casa Blanca. Homeland no tuvo un personaje basado en Donald Trump, pero las tramas de sus últimas temporadas estuvieron inspiradas en la teoría de la interferencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Se dice
que Trump ganó las elecciones contra Hillary Clinton gracias al apoyo de los rusos, quienes esparcieron noticias falsas a un público determinado que eventualmente votó por él. La temporada 6 de Homeland es, más bien, ¿qué hubiera sucedido si Hillary Clinton hubiera salido presidenta? Y esa visión no termina bien para Elizabeth King, pues ella se ve obligada a renunciar luego que las noticias falsas desestabilizaran su gobierno. Song and Fury, de la serie política y dramática Madame Secretary, es más conocido como el episodio del impeachment. Se centró en el proceso de la vacancia al presidente Conrad Dalton por sus acciones erráticas. Este episodio fue escrito antes del proceso de impeachment contra Trump, pero fue emitido en un momento en el que se estaba cuestionando el estado mental de Trump y su capacidad para seguir liderando las políticas americanas. En la serie, un tumor cerebral es el responsable del comportamiento extraño de Dalton, mientras que en la vida real, la explicación del comportamiento de Trump es simplemente Trump, quien logró salvarse del impeachment 2 veces gracias a la mayoría republicana en el Senado. En una de las metamorfosis más asombrosas de la ficción, Cuántico pasó de ser una serie sobre espías sexys enredados en conspiraciones a integrar conspiraciones reales como el que fue una teoría de la conspiración que se volvió viral durante las elecciones presidenciales en el 2016. Esta teoría afirmaba, sin ninguna evidencia, que una pizzería en Washington D.C. era el centro de una red que involucraba a figuras políticas como Hillary Clinton. La segunda temporada de Cuántico termina con Alice Parrish, el personaje de Priyanka Chopra, una mujer de color, defendiendo la Constitución y la libertad de los Estados Unidos, aunque eso signifique traicionar a su propio gobierno. Un poco exagerado tal vez, pero en línea con la denominada resistencia interna dentro de la administración Trump, que en ese momento filtraba información sobre los escándalos en la Casa Blanca a la opinión pública. Donald Trump tuvo un cameo no oficial y fugaz en Mr. Robot. Se da a entender que Wade Ross, la mente maestra detrás de muchos de los eventos que ocurren en Mr. Robot, ha logrado poner a Trump en la Casa Blanca porque es conveniente para sus intereses. La última parte de la serie se desarrolla meses antes de las elecciones del 2016. Esta serie, consolidada como una de las más audaces en los últimos años, ya había tenido un cameo especial, un efecto visual que hizo que el presidente Barack Obama mencionara a Tyler como el responsable de un hackeo masivo. En el caso de Trump no se usó ningún efecto, solo uno de sus antiguos discursos. En su decepcionante regreso, Los Expedientes Secretos X también hizo una mención a la era Trump, pues Trump fue canon y era el presidente cuando volvió la serie, y para Mulder es una de las razones del por qué la gente ya no cree. Además, en uno de sus episodios más bizarros, uno donde Mulder y Scully finalmente conocen a un alien, este utiliza las palabras de Trump y dice que el universo no quiere a los humanos y que construirán una pared invisible pero electromagnética para evitar que salgan de su mundo. Lo bizarro es que esta serie también quiso tener su propia versión de Alex Jones, quien ha promovido diversas teorías sin fundamento, como que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en los eventos del 11 de septiembre y que el tiroteo en la escuela de Sandy Hook fue un montaje. De hecho, Homeland también tuvo su versión de Alex Jones, con su voz ronca y sus gritos conspiradores. ¿Y qué tiene que ver Alex Jones con Donald Trump? Alex Jones fue uno de los primeros en entrevistar a Donald Trump durante su campaña del 2016 y desde entonces ha apoyado a Trump en casi todas sus políticas y todas sus acciones. Los personajes inspirados en Jones son utilizados o como parodia o para explorar las consecuencias reales de la difusión de ideas peligrosas y de noticias falsas. South Park, una serie que podría considerarse una institución de la comedia sátira, se enfrentó al dilema de encontrar un modo de seguir burlándose de una realidad que entró en una fase absurda cuando Trump llegó al poder. En su temporada 20, South Park volvió al señor Harrison en un remedio de Donald Trump y lo enfrentó en la carrera por la Casa Blanca contra su propia versión de Hillary Clinton. Los creadores de South Park pensaban que Clinton iba a ganar y por eso, y en esa dirección, ya tenían planeada toda la temporada. Pero, ante el sorpresivo triunfo de Trump, la serie más polémica de los últimos tiempos tuvo que reescribir sus capítulos restantes. A partir de entonces, South Park evita las narrativas directas sobre Trump, pero, por supuesto, se sigue burlando de él y de la ridícula realidad en la que vivimos. En las elecciones del 2024, South Park tomó la sana decisión de no meterse en las elecciones nuevamente. Las comedias en la era Trump se pusieron más serias que nunca. Blackish inició el ciclo con Lemons, el primer episodio que tocó de manera directa el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas del 2016. El título del episodio hace referencia a la frase: si la vida te da limones, haz limonada. Y en ese sentido, esta familia acepta el resultado, pero al mismo tiempo evidencia su frustración y decepción por la elección del pueblo y su capacidad de mirar de lado ante el racismo. Amo este país,
aunque a veces el país no me ha amado de vuelta. Así comienza el magnífico discurso de Dred Johnson, quien enfatiza lo difícil que es para una persona afroamericana vivir en los Estados Unidos y lo aterrado que está porque Donald Trump llegue al poder. Esta serie continuaría tocando temas relevantes como el abuso policial, el racismo y las protestas del Black Lives Matter, todo a través de una comedia empática. Asimismo, el reboot latino de One Day at a Time se burló varias veces de Trump sin mencionarlo, pero al final de su cuarta temporada, en el episodio político, Penélope trata de convencer a sus primos de no votar por Donald Trump, ya que ante una posible emergencia global en referencia a la pandemia del coronavirus, no estarían preparados. Y así fue. Este episodio tuvo que ser animado debido al incremento de los casos del COVID-19 en Estados Unidos. De todas las series en la era Trump, The Good Fight es la que llevó con orgullo el estandarte de ser una serie anti-Trump. Para mí, Donald Trump fue el Thanos de la serie. Es enemigo inalcanzable de Diane y sus compañeras, al que siempre hicieron referencia y al que nunca podrían vencer. The Good Fight supo mezclar la cruel realidad con una ficción bastante surreal, pero también con mucho humor meta. Se burlaron del video de orina de Trump, de Melania Trump, de la incapacidad de los demócratas para ganar una elección, pero también se puso serio al explicar cómo ha cambiado la justicia en Estados Unidos, especialmente con todos los nombramientos que ha hecho la administración Trump de jueces conservadores. En la segunda temporada, la serie agregó cortes musicales que explicaban diferentes argucias legales que realizaba el equipo Trump para promover sus políticas. El primer corto animado fue el musical Nadie está por encima de la ley, una canción que explicaba el proceso de impeachment contra Donald Trump. Estos videoclips eran una parodia del programa Schoolhouse Rock, que tenía como objetivo enseñar a niños, solo que en esta ocasión pretendía enseñar a adultos. La serie comenzó con Diane viendo curar a Trump como presidente y termina con Diane viendo cómo Trump se lanza de nuevo. Esto fue antes de que todo sucediera en la vida real. Todo lo que se advirtió en la serie ya sucedió. La democracia está herida de muerte. Los conservadores están cambiando las leyes. El país está dividido y la serie nos dice que esto ya pasó. De los más de 150 libros escritos sobre Donald Trump y su estadía en la Casa Blanca, solo el libro A Higher Loyalty de James Comey se convirtió en una miniserie, The Comey Rule, protagonizado por James Daniels como James Comey, el ex jefe del FBI despedido por Donald Trump, da una visión mucho más cruda, peligrosa y para nada caricaturista de Trump, quien le pidió total lealtad a Comey en una cena donde también insistió en que se cerrara la investigación por la interferencia rusa en las elecciones, un caso que involucró a diferentes personalidades cercanas al magnate. Más adelante, Comey admitiría que Donald Trump representa un peligro para la democracia, un poco tarde, pues se trata del mismo hombre que anunció que la investigación por los mails de Hillary Clinton seguía abierta en octubre, un mes antes de las elecciones, lo que muchos consideran ayudó a Trump a ganar la Casa Blanca. Por cierto, hasta ahora no se ha encontrado nada sobre el caso de los mails de Hillary Clinton. Asimismo, pese a la crítica de los republicanos en contra de Clinton por usar su mail personal en el trabajo, los Trumps han cometido el mismo error en varias oportunidades. La séptima temporada de American Horror Story, Cult, supo capitalizar el clima político y social posterior a las elecciones del 2016. Exploró temas como la división social, la paranoia y el miedo a lo desconocido. La serie intentó crear una atmósfera de terror, aunque su melodrama y los giros constantes opacaban la idea detrás de su historia. La figura del culto sirvió como una metáfora de la manipulación y el control que pueden ejercer los líderes carismáticos, mientras que la protagonista, Ali, personificó los miedos y las fobias de muchos en ese momento. Se trata de una de las temporadas más polémicas de esta serie, que trató de mezclar el terror, la política y la psicología. La era Trump en las series y en la vida real se sintió como una eternidad. Incluso series que jamás se habrían atrevido a tocar la política asumieron una posición. Por ejemplo, Roswell, New Mexico presentó una analogía entre los extraterrestres y los indocumentados, a quienes se le denomina aliens. Del mismo modo, el reboot de La Dimensión Desconocida tuvo un episodio donde un niño sube al poder en un paralelo evidente con el comportamiento infantil e inmaduro de Trump. El revival de Murphy Brown se fue contra Trump y contra los boomers, y tal vez esa sea la razón de su fracaso. Hasta Grey's Anatomy se puso política. Bueno, Grey's Anatomy siempre ha sido política. Shonda Rhimes siempre ha insertado comentarios sociales y políticos en sus series. En A Beautiful Dreaming, dos agentes de ICE buscan a Sam Belo para reportarla. Este episodio en medio de la decisión de Trump de eliminar DACA.
Sam era la representación de los Dreamers, que antes eran protegidos por DACA. Más adelante, la serie sí criticó abiertamente al gobierno de Donald Trump por su mal manejo de la sanidad en plena crisis mundial y también retornó a Addison para embarcarla en una misión médica ante los rumores de la anulación de Roe vs. Wade, que eventualmente se concretó. Esta ley protegía el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo, hasta que la Corte Suprema, con una nueva composición más conservadora gracias a Trump, decidió anularla. Me olvidé de mencionarlo, pero en las elecciones del 2016, House of Cards y Scandal incluyeron en sus tramas historias donde literalmente manipulan las elecciones. Años después, Succession también tuvo un episodio en su última temporada donde un canal de televisión fue quien decidió quién era el ganador de las elecciones. Esta serie de HBO está ampliamente inspirada en la familia Murdoch, propietaria de Fox News y otras grandes empresas mediáticas. En el 2019, la serie The Loudest Voice fue protagonizada por Russell Crowe en el papel de Roger Ailes, el controvertido fundador de Fox News. La serie explora la creación y el impacto de Fox News, que fue uno de los medios que apoyó la candidatura temprana de Donald Trump y que siempre atacó a los demócratas. Ailes utilizó los atentados del 11 de septiembre para exacerbar odios e incentivar un patriotismo dañino que apoyó una guerra sin sentido. En esta serie vemos cómo obliga a los conductores del canal a llamar al entonces candidato a la presidencia, Barack Obama, siempre utilizando su segundo nombre, Barack Hussein Obama, para que se quede en la conciencia de los americanos que Obama tiene descendencia musulmana. La relación entre Roger Ailes y Donald Trump fue significativa y estuvo marcada por años de amistad. Si quieren conocer más sobre la historia de Ailes y el manejo de Fox News, les recomiendo ver esta serie, que es la precuela involuntaria de la película Bombshell. Ailes se volvió una de las figuras más poderosas del conservadurismo americano y consolidó a Fox News como uno de los medios más influyentes, mientras a la par iba abusando de sus trabajadoras y manipulando la información. Ailes fue despedido de Fox luego de que fuera denunciado por muchas personas por acoso. The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, no es una propaganda política, pero tiene una posición, o al menos pretende tenerlo. En la tercera temporada, Bradley, quien es periodista, no solamente cubrió el asalto al Capitolio, sino que descubrió a su hermano siendo uno de los protestantes. Y Bradley decide cubrirlo porque su hermano acaba de casarse y tener una hija y no quiere ir a la cárcel. Al final, Bradley hace lo correcto y se entrega a las autoridades. En la tercera temporada de la serie introduce un personaje inspirado en Elon Musk, un amigo de Trump, y quien se dice lo ayudó a ganar las elecciones del 2024. La serie da a entender que el uso de la red social más poderosa de la que él es dueño sirve para manipular narrativas e información. Por su lado, una serie que fue acusada de volverse demasiado política fue The Voice, a pesar de que siempre ha sido política. O mejor dicho, siempre fue una sátira política, burlándose de la división de Estados Unidos y de la industria. Pero en la temporada 4 se volvió un espejo aterrador sobre la política en este país. Incluso tuvo a un personaje que está inspirado en Marjorie Taylor Greene, una polémica seguidora y admiradora de Trump que llegó a ser congresista y que pese a su posición sigue promoviendo teorías de conspiración. El creador de la serie defiende sus historias y ha dicho que todas las temporadas reflejan la situación actual. Sin embargo, si bien el trama es bastante explícita al señalar a Homelander como el malo de la historia, hay un grupo enorme que es fan de él y que no entiende la analogía que se hace con las acciones de Trump, ya que están cegados por el fanatismo que la serie supo retratar muy bien. La comparación entre Trump y Homelander se debe a que ambos comparten características como el ego inflado, la manipulación de la opinión pública, la falta de empatía y el uso de poder para beneficio personal. Además, ambos se presentan como figuras cuya imagen es cuidadosamente construida para ganarse el apoyo de sus seguidores, mientras que al mismo tiempo generan desconfianza y odio en aquellos que los critican o los desafían. Pero si estamos hablando de The Voice, también hay que mencionar que en su momento el Roverso también quiso ponerse político. Oliver Queen llega a ser alcalde de su ciudad y en el futuro su compañero René se vuelve político y la serie le pone un look muy parecido a Trump, pero eso también marca un punto de quiebre para el personaje. Por su lado, en el episodio Bienvenidos a la Tierra de Supergirl, Estados Unidos tiene una mujer presidente con valores liberales que está a favor de los extraterrestres. El personaje de Linda Carter no es Hillary Clinton, pero tiene un mensaje centrado
pues la inclusión de los extraterrestres, quienes tendrán los mismos derechos que los humanos, es una analogía contra los inmigrantes en medio de lo que fue la campaña de Donald Trump, que amenazaba con vetar a los migrantes. El título de uno de sus episodios, Nevertheless, She Persisted, o algo así como Sin embargo, ella persistió, es una frase que se volvió un lema en la lucha por los derechos de la mujer y de la igualdad de género. Esta frase se la dijo el senador Mitch McConnell a la senadora Elizabeth Warren cuando la interrumpió en un discurso. La señorita Warren ha sido advertida. Nevertheless, she persisted. McConnell intentó descalificar el discurso de Warren al sugerir que su persistencia era una transgresión que debía ser detenida. Pero el término, y sin embargo, ella persistió, se convirtió en un símbolo de resistencia. La frase resaltó que a pesar de los intentos por callarla, Warren continuó con su discurso. En el contexto de la serie, no se dice la frase, pero la idea es que Supergirl, símbolo de la esperanza de la Tierra, seguirá luchando por todo. El título era un reflejo de su protagonista, de su resiliencia y del empoderamiento femenino. Brian Slater, ex presentador de CNN, ha señalado que Trump convirtió su presidencia en un espectáculo mediático. Trump entendía cómo capturar los titulares constantemente y su presencia era vista como una combinación de política y de entretenimiento. Durante la era Trump, muchas series, programas de televisión y comediantes intentaron usar su plataforma para criticar o antagonizarlo, pero en algunos casos esto tuvo el efecto contrario. Aumentó la fascinación, obsesión y polarización en torno a su figura. Esta saturación mediática contribuyó a que incluso los productores críticos hacia él terminaran amplificando su presencia y consolidando su rol como el centro del discurso cultural. Series como Years and Years, que exploraban temas como el autoritarismo, la misoginia y el nacionalismo extremo, intentaban advertir sobre los peligros de líderes populistas como Trump. Sin embargo, el público pro-Trump no necesariamente se identificó con los villanos de esta historia, más bien interpretaron las narrativas como hiperbólicas o desconectadas de su realidad, y a la vez esto validaba el discurso de Trump de que los medios y Hollywood estaban en su contra. Un dato curioso es que si bien las series reflejan la época en la que se desarrollan, no todas las series se volvieron políticas cuando Obama o Biden llegaron a la presidencia. De hecho, Biden apareció en uno de los episodios de Parks and Rec. En una extraña o evidente coincidencia, la secuencia donde aparece Biden comienza con Leslie viendo la Casa Blanca mencionando el 2020 como un posible año en el que lance su candidatura. En la siguiente escena, Biden, quien es admirado por Leslie, hace su cameo y Leslie le pregunta si es verdad o no, y él le confirma que sí es verdad, y sin querer queriendo emula una conversación entre Biden y el resto del mundo que esperaba una confirmación sobre su postulación del 2020. Paradójicamente, en New Girl, cuando Jess trata de conquistar a un chico, se le recomienda la estrategia Biden, que se reducía a estar solamente ahí, y se dice que la elección de Biden fue porque era el mal menor en comparación a Trump. De nuevo, esto es solo superficial, porque también se dice que Biden tenía una buena relación con los republicanos. La segunda temporada de la era Trump regresará en enero del 2025 y muchas series lo volverán a colocar como el centro de sus historias, para bien o para mal, a pesar que al final de su mandato, una parte del público ya sentía una fatiga por la constante obsesión mediática con él. Eso es todo. Gracias por ver el video.